Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Ateneo del Consejo de Aspectos Psicosociales. Hoy vamos a hablar de un tema que en el Consejo es muy importante y que hemos venido abordando desde hace unos años, y hoy tenemos el lujo de tener un panel de expertos y expositoras que están muy en tema. Así que vamos a hablar de emociones y la importancia de la comprensión neurobiológica e impacto en los pacientes. Nosotros en el año 2022 publicamos el primer consenso de aspectos psicosociales en enfermedad cardiovascular, que fue un poco una ruptura de paradigma en lo que venía siendo el trabajo de la SAC en conectar emociones, conectar aspectos psicosociales con la enfermedad cardiovascular. Así que hoy nos vamos a meter de lleno en eso y tener un contacto un poco más profundo con las neurociencias. Así que gracias a todos por asistir y te dejo, Majo, la palabra para que presentes a nuestras disertantes de lujo. Buenas noches a todos. Bueno, voy a dar inicio presentando a los disertantes. En primer lugar, la doctora Cecilia López. Ella es cardióloga, especialista en imágenes cardiovasculares. Tiene una formación en maestría en neurociencias y es la actual directora del Consejo de Aspectos Psicosociales. Luego voy a presentar a la doctora Lucía Alba Ferrara. Ella es también disertante, es psicóloga, investigadora del CONICET en el campo de la neuropsicología del Hospital Austral, es doctora en neurociencias, docente de la maestría en neurociencias de la UNAJ. Y presento como panelista a la doctora Lucía Di Nápoles. Ella es neuróloga, especialista en psiconeuroinmunoendocrinología, formada en el Hospital Italiano y actualmente trabajando de forma privada. Gracias, Majo, por la presentación. Como presentaste, Majo, la idea de este Ateneo, y como bien habló Cas al principio, la idea es que un poco charlemos ahora sobre la importancia de la comprensión neurobiológica y cómo impacta esto en nuestro paciente cardiovascular. Esto, como dijo Cas, venimos hablando hace bastante en nuestro consejo, y para eso traigo esto es un caso clínico, van a ver las caras, no son de las personas reales por una cuestión del espacio en el que estamos nada más, pero bueno, estos son casos reales. Es una paciente de 43 años, Lorena, empresaria, sin antecedentes cardiovasculares previos, en controles anuales. Lorena tenía un Doppler carotídeo normal en sus controles. Ella hace actividad física regular, habitual, diaria, actividad física intensa, tiene hábitos saludables en cuanto a la alimentación, pero luego de una crisis emocional con su pareja, al año posterior, en el control periódico anual, en ese Doppler vascular, donde Lorena no tenía placas ateromatosas, aparece un engrosamiento mioitimal difuso con lesiones leves y un perfil lipídico en el laboratorio levemente alterado. Este es otro paciente, que es Claudio, un paciente de 53 años, ingeniero en sistema, que practica medicina china, reikista. Claudio, con su perfil, que uno lo ve y piensa que Zen, que es este hombre, todo va por dentro, evidentemente, luego de una separación como evento emocional, a los meses, 3 meses posterior, Claudio hace un síndrome coronario agudo. Cuando se va a estudiar, no solo tenía era una única lesión, sino tenía múltiples lesiones. Entonces, abro esta charla un poco con estos casos clínicos que son un poco lo que nosotros, son los pacientes del día a día y son los pacientes que nosotros queremos empezar a entender de otra manera. ¿Qué pasa con la enfermedad cardiovascular y qué impacto tienen las emociones entonces y estas situaciones emocionales o significativas que han vivido estos pacientes? Entonces, vamos a abordar esta charla en dos, la voy a abordar en la parte que a mí me corresponde, la voy a abordar en dos partes importantes, lo voy a dividir. La idea va a ser, por un lado, que hablemos de las emociones, qué son las emociones, que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de emociones, y para eso me va a ayudar Lucy también. Y por otro lado, que llevemos y vinculemos esto hacia la enfermedad cardiovascular. Entonces, esto es algo que lo traigo para los que no están un poco en tema, que también lo venimos mostrando en todas las presentaciones anteriores, lo mencionamos mucho en el consenso, lo menciona Cas siempre. Este es un estudio el Interheart es un estudio multicéntrico muy significativo, importante, que en esta publicación ha ubicado a todos los factores psicosociales como el tercer factor de riesgo en orden de importancia para tener un infarto. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque hay, así como esto, que es un gran estudio, hay sobrada evidencia que los aspectos psicosociales
en los cuales nosotros nos basamos en 4 dimensiones puntualmente, la ansiedad, la depresión, el estrés y los trastornos del sueño, están vinculados a la enfermedad cardiovascular. Y nosotros sabemos que dentro de eso, los estresores psicosociales, independientemente de se traten de agudos o crónicos, están asociados no solo con una enfermedad y con un síndrome coronarico agudo, sino con diferentes cuadros de enfermedad cardiovascular. Entonces, a esto de acá nosotros lo tenemos claro, pero como cardiólogos, ¿entendemos qué son las emociones? Y un poco eso es lo que vamos a charlar o a tratar de empezar a entender, ¿no? Cuando nosotros decimos emoción, y esto es fuera de la neurociencia, pero emovere viene de un latín que significa movimiento o impulso que induce a la acción. ¿Está bien? Cuando uno busca eso, dice, che, movere es movimiento, ¿ok? Y esta frase la pongo acá para abrir este espacio, ¿no? Un poco de pensar. Eric Kandel en su libro, en este capítulo donde empieza a hablar sobre los estados emocionales, dice, nuestra vida está coloreada por el placer, la euforia, la tristeza, el abatimiento, la depresión, el miedo, la ansiedad, el enojo, la hostilidad, la calma y otras emociones. Todas esas contribuyen a la riqueza de nuestra experiencia y confieren pasión y carácter a nuestras acciones. ¿Cómo se representa una emoción en el cerebro? Una emoción, para ser entendida en el cerebro, vamos a hablar hay que identificar 4 aspectos. Primero, cómo se procesan los estímulos. El estímulo es el exterior, lo que se presenta. ¿Cómo se hace ese procesamiento? ¿Dónde se hace ese procesamiento? En la neocorteza y en la subneocorteza. ¿Qué respuesta genera ese procesamiento, esa respuesta autónoma musculoesquelética? ¿A dónde? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son los circuitos neuronales que forman parte de todo ese procesamiento y en qué áreas cerebrales específicas están? Y cómo esa retroalimentación periférica, esa respuesta periférica después va a retroalimentar ese inicio de ese procesamiento. Entonces, este modelo de sistemas, esto es bien teórico, pero lo pongo acá para... hay como diapositivas que no salieron, hay como colorcitos que no salieron, pero no importa. Este modelo de sistemas nervioso es un modelo donde representa qué es lo que pasa en el cerebro, cuáles son las áreas, cómo funciona estas áreas que controlan las emociones. Entonces, ante un estímulo hay un procesamiento neocortical, un procesamiento subneocortical, hay un nivel efector, un sistema de control muscular esquelético autónomo que da un significado, una respuesta hacia la periferia. Y acá, ¿qué es lo que no salió? Pero les digo, esta respuesta periférica regula, de nuevo para acá, esta filtración y evaluación de este procesamiento neocortical. Esto es un poco lo teórico y vamos a ir como metiéndonos un poquito más a fondo porque la idea es que esto se comprenda mejor. Hay diferentes teorías de la emoción y estos son algunos de los autores que han ido mencionando, que han ido desarrollando y que han tratado de explicar cuál es el sentido de la emoción, qué áreas son las que intervienen en la emoción, qué áreas cerebrales intervienen en la emoción. Entonces me parece importante mencionarlos nada más, no al lugar ahora para desarrollar cada una de las teorías por una cuestión de tiempo, pero finalmente, en la etapa final, sobre todo con Antonio Damasio y Joseph Leduc, llegamos a esta síntesis donde ya desde expresiones de él las emociones son interpretadas como reacciones psicofisiológicas e incluso modos de adaptación. Esto en otro momento lo hemos mostrado, lo hemos charlado. Paul Ekman describe estas 6 emociones básicas, ¿no? Pero estas 6 emociones básicas no son las que uno tiene. Y ahora, estas 6 emociones impactan o son importantes en la enfermedad cardiovascular y acá nosotros nos encontramos en realidad no solo directamente con la emoción en el impacto directo en la enfermedad cardiovascular, sino lo que nos pasa en el día a día es ver los estados emocionales. Y cuando hablamos de estados, son estas emociones sostenidas a través del tiempo o vividas con demasiada intensidad. Entonces, ahí empezamos a nombrar como estados a la depresión, a la ansiedad, al estrés, y eso tiene un peso significativo.
Hasta acá, capaz muchos estarán preguntando, no entiendo muy bien cómo opera esto, no me queda claro, todo es como bastante teórico, un contexto que no estaría teniendo muy claro todo esto. Entonces vamos a tratar de desglosar un poco más fino, ¿está bien? Hasta acá esto es bien conceptual. Las emociones se expresan con cambios motores viscerales y respuestas motoras somáticas estereotipadas, sobre todo en los músculos faciales. Esto es una definición conocida. ¿Qué vamos a hacer para poder entender esto? Les voy a hacer un pequeño ejercicio. No sé si se animan a mirar esto que va a salir ahora en la pantalla. Observen estas caras. Esta es una misma persona, esto en un momento creo que se los he mostrado, una misma persona que gesticula, ¿no? Entonces, esa persona que gesticula, cada uno de esos gestos está representando algo. Identifiquen una, quédense con esa. Entonces, esa persona que está gesticulando está realizando un movimiento de sus músculos faciales, esa es la respuesta periférica, el movimiento periférico, pero en función a una información central que está diciendo al músculo, contraete de esta manera, estirate de esta otra, gesticula al orbicular de esta forma, pero ¿qué busca? Finalmente, con esa respuesta muscular específica, responder, hay una información cerebral, hay una película que está armada en un área específica del cerebro que le está diciendo, bueno, con esta información vos actúa de esta manera o vos opera de esta manera. No solo para relacionarse con el medio externo, sino que también, fíjense, como cada uno de ustedes hizo la prueba, miró seguramente, si yo les pregunto, una persona que no es la misma. Porque cada uno en su inconsciente miró algo con quien se siente identificado. Esta respuesta también nos permite a nosotros poder conectarnos entre nosotros. Es decir, que la emoción no solamente va a ser una respuesta motora, que ya vamos a ir viendo cuál es la finalidad, sino que esa emoción va a dar también o va a tener como objetivo la interacción con el medio ambiente y con el medio exterior y con el otro, como con ese otro ser humano, porque en este contexto somos animales mamíferos que necesitamos la manada y el contacto con ese otro. Entonces, esta es una manera de esa conexión con ese otro. Para Antonio Damasio, las emociones son programas estereotipados que están insertados en los individuos. ¿Qué significa eso? Que ese programa insertado en un área específica del cerebro nos permite a nosotros operar y actuar de determinada manera en determinado contexto externo. Y desde la mirada de las neurociencias, las emociones son procesos neurocognitivos, es decir, que toda esta información para que suceda que un músculo se contraiga, se relaje, que interaccione un músculo de la cara, que una víscera reaccione de determinada manera, que un corazón lata más rápido, menos rápido, que algo se dilate o se contraiga, que una glándula produzca más o menos una hormona, entonces todo eso requiere un complejo sistema de redes neuronales. ¿Y dónde está alojado ese sistema complejo de redes neuronales? Ese sistema complejo de redes neuronales está localizado en un área específica donde se interpreta, o vamos a definirlo, como un componente central y que va a hacer este procesamiento cognitivo y un componente periférico. ¿Está bien? Entonces lo vamos a dividir principalmente en estas tres partes. Lo voy a correr acá. El cerebro va trabajando tomando la información desde el exterior, pero también toma información interoceptiva de la posición de los músculos, tendones, de los órganos y tejidos, y toda esa información que recibe el cerebro en estas áreas específicas va a elaborar una imagen mental específica, para que en función de esa imagen mental específica, ese mapa mental, va a generar una respuesta periférica. ¿Está bien? Y la elaboración de todo ese mapa mental requiere también un procesamiento neurocognitivo. Entonces, ¿desde dónde toma el cerebro toda esta información del exterior? La toma, entre otras maneras, pero la toma desde los sentidos principalmente.
la información propioceptiva e interoceptiva viene por otras vías, pero esta información sensitiva que viene a partir de todos los sentidos, del gusto, de la vista, del tacto, del oído, entonces toda esa información aferente llega a centros cerebrales superiores y permite una elaboración de esta película a partir de la cual va a bajar una respuesta. Joseph Leduc sostiene que las personas y los animales han desarrollado todos estos mecanismos, es decir, que este procesamiento neuronal y que la emoción está armada realmente para vincularnos con ese entorno, para vincularnos con el otro y para vincularnos con el entorno. Y que a través de los años toda esa información ha sido guardada en esas áreas específicas y es la que permite nuestra supervivencia individual y nuestra supervivencia como especie. Entonces, en ese esquema que está acá, fíjense como este señor que va caminando por el bosque, de pronto encuentra una serpiente, la observa a través de una vía, la vía óculo-talámica, entonces llega hasta el tálamo, se elabora acá una respuesta, estas neuronas se conectan con las neuronas de la amígdala, que vamos a ver más adelante, la gran integradora, y finalmente, desde acá ya hay un procesamiento con la amígdala, no solo que recibe información desde acá, sino que también de la corteza visual, y va a ser a partir de acá desde donde se enviará una respuesta eferente, es decir, que va a ir hacia los músculos, tendones, hacia las vísceras, en este caso la frecuencia cardíaca, quizás para hacer una redistribución de flujo y hacer que Juan, que viene caminando por el bosque, no se quede parado ante la serpiente, pueda contraer sus músculos y salir corriendo o quedarse quieto, para que la serpiente, escondido quieto en un lado, si depende de la serpiente o del animal que fuera, para que no lo ataque, ¿está bien? Entonces son mecanismos de supervivencia. Ahora, ¿dónde se alojan estos programas? En este sentido, el rol, el sistema límbico y las áreas que están involucradas en los procesos de memoria y aprendizaje del cerebro cumplen un rol fundamental. Y acá, cuáles son las conexiones o dónde están localizadas las vías, estas conexiones necesarias para el control cortical de expresión emocional se encuentran localizadas principalmente, bueno, estas son un poco esquemáticamente, ¿no? Son fascículos del cíngulo, las fibras talamosingulares, el fongi, son fibras que todas intervienen en el procesamiento emocional. Están localizadas en el lóbulo límbico y hoy se sabe que el lóbulo, hay una concepción moderna del sistema límbico donde no está solamente ese lóbulo límbico, sino que también la corteza prefrontal, orbital y medial y la amígdala juegan un rol importante y más significativo. La corteza prefrontal, orbital y todo el cíngulo en realidad tienen un procesamiento contextual, se llama, ¿está bien? Que toman la información de todo el entorno. El sistema límbico tiene como función regular la actividad vegetativa del organismo, pero forma parte también de algunos de aprendizaje, algunos tipos de memorias, y tiene un rol muy clave en las emociones. Cuando hablamos de procesamiento neurocognitivo, acá no podemos dejar de lado esta área que es el hipocampo, que forma parte de los procesos de memoria, de aprendizaje y de comportamientos. Acá es donde ciertas memorias, declarativas y no declarativas, las declarativas son las que están vinculadas a las cosas que nosotros vivimos, a los hechos, y las no declarativas a las experiencias que tenemos, forman parte de todo este procesamiento neuronal. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción y se expresa el cuerpo a través de la piloerección, a través del aumento de la frecuencia cardíaca, a través de la sudoración, por ejemplo, o sea, esas respuestas autónomas y somáticas queda grabado en nuestro cerebro. Eso va a un área del hipocampo y también de la amígdala que forma parte de la memoria implícita. Y cuando nosotros recordamos toda esa situación, la revivimos, me acuerdo que un día iba caminando por el bosque, la verdad que sentí latir el corazón y tal, pero recordamos lo contextual, cómo nos sentimos frente a toda esa situación, eso forma parte de la memoria explícita. Estos mecanismos de memoria forman parte de procesos neuronales que se dan en el hipocampo. Y el hipocampo está íntimamente relacionado
tópicamente en la proximidad con un área que es la amígdala. Y acá, bueno, nada, simplemente para mostrar acá el rol de la amígdala empieza de alguna manera con el caso de Claver-Bossi, que eran dos investigadores que extirparon por accidente la amígdala en los monos y vieron un cambio comportamental, es decir, que estos monos perdieron el miedo ante determinadas situaciones. Entonces fue uno de los puntos en los cuales se empezó a dar el lugar a este órgano, y otro de alguna manera, modelos animales donde se estudia el comportamiento emocional es esto, que es el Fear Conditional. No me quiero meter mucho, tanto detalle en esto, pero bueno, es un poco el modelo a partir del cual se fue entendiendo y comprendiendo, se sigue estudiando cómo se asocian, cómo en realidad se van integrando todas las vías auditivas y sensoriales en la amígdala. Esto es un modelo de aprendizaje asociativo. Entonces, esto nada más que para explicar lo que puse acá. Esta es la ratita que de pronto está caminando dentro de la caja y que escucha un sonido y nada, ¿no? Se presta atención al sonido sin tener ninguna respuesta autónoma. Luego la ratita, quien está el investigador lo que hace es generar la descarga eléctrica y producir el sonido. Entonces, en ese estadio se empieza, luego de entrenamiento, empieza a aparecer una respuesta autónoma. La rata aumentó la frecuencia cardíaca, aparece cierta piloerección, ciertas características comportamentales y se queda quieta, que es el freezing. Entonces, luego con el sonido solo se ven que la ratita, ya sin que se produzca la descarga, se generó una asociación de los dos elementos externos del contexto y automáticamente, cuando se presenta el contexto, se presenta toda la respuesta autónoma. Es decir, que presenta la piloerección, aumentó la frecuencia cardíaca y el freezing. Entonces son modelos, nada más los traigo simplemente para mencionar esto. Entonces, la amígdala, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? La amígdala es un área, está en este esquema magnificado, es un área donde todo el grupo tiene distintos grupos neuronales, pero bueno, este es el más significativo, el laterobasal. Lo que hace es integrar la información que le llega de distintas áreas de la corteza para emitir finalmente una eferencia hacia los circuitos más periféricos de alguna manera hacia el tronco encefálico para después finalmente desde ahí elaborar una respuesta. Entonces la amígdala va integrando todo, toma toda la información, la procesa y dice, ok, desde acá esto es lo que va a suceder. Esto, bueno, nada, lo voy a pasar, o sea, es para mostrar nada más que la amígdala tiene un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con la reacción del miedo, el sentimiento del miedo, y esto es un caso publicado de una paciente que tenía atrofia, calcificación y atrofia bilateral de los lóbulos anterolaterales con compromiso de la amígdala y podía reaccionar normalmente a un montón de emociones, pero comparativamente a otro paciente que no tiene atrofia reacciona a todas las emociones y este paciente podía reaccionar a todas las otras emociones, pero no al miedo. Es decir, que cuando se le ponía o se lo enfrentaba a distintas situaciones que deberían generarle miedo, ese paciente no presentaba miedo. Estas son algunas de las referencias del complejo amigdalino en la corteza y nada más. Y hasta acá creo que voy a dejar esta parte, cómo estudiamos las emociones, porque esto es como muy teórico, ¿no? Entonces queda como para nosotros quizás como algo un poco abstracto. Bueno, hay una manera ahora, y así como nosotros en cardiología tenemos también la posibilidad de, digamos, con un crecimiento totalmente empinado hacia las imágenes cardiovasculares que nos permite tener diagnósticos, lo mismo pasa con el campo de la neurología y con el campo de la neurociencia. Entonces, hoy hay distintas maneras y modalidades para estudiar las emociones y en este sentido la resonancia funcional cumple un rol significativo. Hay otros modelos y esto se lo voy a dejar a Lucy para que ella, que es realmente la que sabe de todo esto, nos
nos ilumine un poco. Esta es una frase tuya, Lucy, que te la robé, pero la puse acá. El cerebro es la base material de la mente y subyace la conducta. Y observar al cerebro en acción es observar a la mente en funcionamiento. Vamos a ver después a que Lucy nos muestre, nos enseña cómo ella observa a la mente en funcionamiento, observando el cerebro en acción. Así que bueno, nada, estas diapositivas las voy a pasar, no vamos a detenernos, esto es un trabajo práctico que hicimos con vos. Ahora, desde estos centros cerebrales superiores hacia la periferia nos empezamos a sentir un poquito más cómodos nosotros, creo. Acá se va a elaborar una respuesta hormonal y conductual periférica en donde el hipotálamo va a ser el que va a analizar todo como el laboratorio y va a permitir generar estas respuestas motoras, somáticas, visceral, neuroendocrina y conductual y toda esta reacción que un poco la fuimos relatando a medida que fui mostrando todas estas diapositivas. Entonces, una vez que ya está todo esto integrado en el hipotálamo, hacia acá los cardiólogos decimos, estamos respirando, ¿no? Ok, listo, ya. De acá tengo la cosa más clara, estoy entendiendo. Desde el tronco encefálico, a partir de acá, nosotros ya creo que esto, como que decimos, listo, esto nos queda un poco más claro porque sabemos, es lo que nosotros acá aprendimos y entendemos con más claridad. A partir del sistema nervioso autónomo, nosotros vamos a ver todo este impacto y esta respuesta. Y acá, como para vincular, es la segunda parte de la charla, porque es todo esto, dijimos, ok, emociones, todo esto, ¿está bien? Esta primera charla que fue como un poco rápido para poder dejarle el espacio a Lucy después que nos cuente ella más. Pero, y en la segunda parte, ok, todo esto lo vinculamos a el sistema cardiovascular. ¿Y por qué todo esto impacta y a través de qué vía impacta y tengo enfermedad cardiovascular? Bueno, principalmente porque no solo la emoción sola aislada, principalmente lo que a nosotros nos pasa en nuestros pacientes es ver que los pacientes con estados emocionales, con estrés, ansiedad, depresión, son quienes van a desarrollar más enfermedad cardiovascular. Acá hay un mecanismo que de alguna manera lo que está explicando es que por hiperactivación estos estados emocionales van a generar una hiperactivación simpática y con hiperactivación del eje hipotálamo hipofisiario y van a impactar en estos tres puntos, digo, de alguna manera, ¿no? Primero, por un lado, se disrupciona el ciclo circadiano, que ya lo vimos en un Ateneo anterior, que hablamos mucho sobre los trastornos del sueño, que fue justamente todo este tópico, y de esa manera va a generar más inflamación. Por otro lado, los desórdenes de esa hiperactivación va a generar, la hiperactivación del sistema simpático va a generar desórdenes en el ritmo y va a generar alteraciones de la frecuencia cardíaca. Va a generar más inflamación, ateromatosis y, por otro lado, el paciente que tiene más estrés, más ansiedad y depresión, tiene un aumento de estos factores que son los que nosotros ya conocemos como característicos y asociados hacia la enfermedad cardiovascular. Y es que esto genera más de estos factores y a su vez esto hacen una retroalimentación hacia acá. Entonces vamos como redondeando un poquitito acá este círculo. Esto es a nivel molecular. A nivel de la periferia, esto también nosotros lo hemos charlado, lo traigo acá para que de alguna manera quede un poco más claro, ¿no? Hay una hipótesis inflamatoria con respecto a la ateromatosis. Nosotros sabemos que la ateromatosis tiene de base la inflamación crónica de bajo grado y ese proceso crónico de bajo grado tiene una participación importante de la inmunidad innata y adaptativa. Y acá la inflamación de bajo grado, la inflamación es la clave y cumple un rol en todas las etapas de la enfermedad. Y ese proceso se gatilla a través de una hiperactivación del sistema simpático. Entonces, hay trabajos en donde, vamos a ver, más adelante hay trabajos en donde justamente se usan la medición de estos marcadores para asociar y poder entender cómo les va, hacer una correlación, a ver cómo les va a los pacientes que tienen activación de todos estos mediadores y a ver cómo les va desde el punto de vista cardiovascular. Hay una producción mayor de citoquinas, hay mayor transcripción de genes y activación del endotelio vascular. Este trabajo es un trabajo, lo
lo hemos mencionado también anteriormente, publicado en el 2020, y creo que es un trabajo que resume justamente todo este linkeo del cual hablamos. Hay una activación del sistema simpático, el sistema autónomo, que genera una respuesta inflamatoria periférica por activación de la leucopoiesis y por activación directa sobre determinados mediadores inflamatorios. Por otro lado, esa alteración del eje hipotálamo hipofisiario con mayor cortisol va a generar una activación y una acción específica sobre determinadas células del sistema inmune. Entonces, todos estos mecanismos moleculares juegan un rol fundamental en la respuesta que yo tengo periféricamente, no solo en la pared vascular, sino también en los cambios cardiometabólicos que se presentan en ese paciente y que a su vez hacen un cierre con todos los procesos de enfermedad cardiovascular que empiezan a aparecer y los que el paciente ya tiene. Hoy tenemos la posibilidad de estudiar todos estos mecanismos a partir de esto, como les decía anteriormente, de avances en las neuroimágenes y la imagen cardiovascular, porque los trabajos hoy que estamos viendo son trabajos que hacen una síntesis entre áreas del cerebro, ya sean por tomografías, por PET o por resonancia funcional, pero también en este trabajo, por ejemplo, se hizo un PET con marcadores inflamatorios donde se estudió el proceso inflamatorio en la pared vascular. Entonces, tenemos a distintos modelos de trabajos. El grupo que más está trabajando en toda esta línea es el grupo de Harvard y Massachusetts, son los que más están correlacionando este tema fundamentalmente, pero con las imágenes. Esto es parte del mismo trabajo, y acá voy a hacer mención a dos trabajos finales. Esto es un trabajo en donde se estudió la activación de la corteza rostromedial, la corteza prefrontal, ante pacientes que se los sometió a un paradigma de estrés y se estudió a ver qué pasaba con esos pacientes. Como les mostraba recién, el mediador inflamatorio que se usó es la interleuquina 6 y la variabilidad de la frecuencia cardíaca como una respuesta, como una expresión de la alteración del sistema autónomo. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Estos pacientes, que fueron 148 pacientes, luego de someterlos a una prueba de estrés agudo, se les tomó primero una imagen previa y posterior, y a los 90 minutos de la prueba se les hizo una extracción de sangre para medir el mediador inflamatorio, que es la interleuquina 6. Metodológicamente es un trabajo muy bien hecho, muy dificultoso quizás para nuestro medio de hacerlo en la práctica. Y lo que vieron es que los niveles de interleuquina 6, que es un mediador inflamatorio que vimos que se activa por activación del simpático, no solo que estuvo alta en la primera etapa, sino que se mantuvo alta significativamente en el seguimiento al año y a los 2 años. Y por otro lado, esos pacientes, esto una de las cosas más importantes, bueno, tenían mayor activación de la corteza prefrontal, con mayor activación de la amígdala, y esto es lo más significativo también quizás para nosotros, es que esos pacientes fueron seguidos hasta 3 años después y tuvieron mayor eventos y una tasa de mortalidad más significativa que comparados a los que no. Entonces, básicamente es como que esto creo que es la síntesis, ¿no? Entender que desde los centros cerebrales superiores, a partir de entender la activación de estos circuitos de una manera sostenida o de una manera intensa, voy a tener una respuesta periférica. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo está mediado? ¿Cómo se produce? Hay un incremento de marcadores de inflamación, hay una hiperactivación del sistema autónomo y eso se correlaciona con mayores eventos cardiovasculares. Esto lo voy a pasar para no demorarnos, pues es en realidad, se los muestro, es también, esto lo hizo el grupo de Massachusetts, pudieron identificar, fueron retrospectivos, un trabajo retrospectivo donde midieron la actividad amigdalar en pacientes que tuvieron Takotsubo. El Takotsubo, para los que no están en cardiología, es una enfermedad por estrés, es una miocardiopatía por estrés, donde hay un deterioro severo de la función ventricular, con solamente contracción de las partes basales, y hay, bueno, distintas teorías que sostienen esto, y siempre lo hemos asociado a estados emocionales agudos, a cuadros emocionales agudos, intensos, vivido con demasiada intensidad. Este grupo lo que hizo fue tomar una población y
retrospectivamente vieron les hacían seguimiento a esos pacientes y vieron que tenían los pacientes que habían tenido Takotsubo tenían mayor actividad amigdalar. Y esto es otro trabajo donde se estudió que los pacientes también, ¿no?, que están sometidos a situaciones de estrés, seas la que fuera, que puedan ser situaciones matrimoniales, económicas, de ruidos incluso, de varios ruidosos, hay muchos trabajos que estudian varios ruidosos, entonces vieron a ver qué pasaba con la actividad amigdalar de esos pacientes, cómo estaban la actividad amigdalar medidos con PET-CT. Y vieron la presencia de eventos a largo plazo, en este caso lo siguieron 5 años, y también vieron que los pacientes que tenían mayor actividad amigdalar les iba peor. Pero hay una cosa importante acá, es que acá evaluaron la resiliencia, de alguna manera, que tenían los pacientes, y los pacientes que eran más resilientes, que no tenían tanta actividad de la amígdala, no les iba tan mal, no tenían tanta mortalidad. Y para cerrar este trabajo, acá está Aníbal, que es uno de nuestros miembros del consejo, que encontró este trabajo, lo mostramos el año pasado, donde se estudió, y esto para traer un poco a la emoción aguda, ¿no?, el efecto de una emoción negativa aguda. Se tomaron 280 pacientes y se les midió la vasodilatación dependiente del endotelio, micropartículas derivadas de las células endoteliales y la activación de células progenitoras endoteliales. Los pacientes eran todos, se los controlaba presión arterial, frecuencia cardíaca. ¿Y qué es lo que mostró este trabajo? Los pacientes le hicieron hacer una tarea que consistía en recordar durante 8 minutos situaciones que los vinculaba con una situación de enojo, después una de ansiedad y después una de tristeza. Y en diferentes... los hacían en diferentes tiempos, a los 3 minutos, a los 40, a los 70 y a los 100. Finalmente este trabajo lo que mostró, que fue, bueno, importante, es que la provocación de enojo, de ira, mucha ira, afectó la salud del endotelio, afectando la vasodilatación dependiente del endotelio. Y esto a nosotros quizás es como muy lógico pensar, ¿no? Como el paciente que viene, que nosotros vemos, tratado por un infarto agudo de miocardio, generalmente, o sea, creo que no nos sorprende que el paciente nos diga que ha tenido algún evento agudo o de enojo, o de que algo lo haya vivido de esa manera interna como algo que le haya desencadenado mucho enojo, una pérdida de trabajo, un vínculo, una relación vincular, ¿no? Como hay algo que siempre tiene. Este trabajo me pareció muy interesante porque lo objetiva, lo mide concretamente. Así que bueno. Nada, para cerrar, esto es una diapositiva que me gusta a mí, se las comparto para integrar todo este concepto, y es entender que las emociones son programas estereotipados que van a desencadenar una respuesta motora y visceral, mediada a través del sistema nervioso autónomo y del eje hipotálamo hipoficiario. Que los estados emocionales son los que van a desencadenar, y una emoción aguda, sostenidas en el tiempo, alteración de este eje y por lo tanto inflamación. Y esta inflamación, traducida en mediadores inflamatorios sistémicos, citoquinas proinflamatorias, va a generar un impacto directo en el endotelio de las arterias. A su vez, si esa enfermedad vascular periférica se hace presente de nuevo, o en los pacientes que ya tienen patología, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca, va a deteriorar, va a generar mayor enfermedad microvascular y deterioro de la fracción de la función ventricular de esos pacientes. Y por otro lado, esto está muy relacionado con directamente, hay un incremento, hay una respuesta desde la periferia hacia arriba cuando estos estados se mantienen crónicamente. Se ha visto que hay alteraciones en la microvía con mediadores inflamatorios locales que generan neurotoxicidad y que a su vez todo eso impacta en mayores estados de depresión, ansiedad y estrés, que a su vez esto impacta en la presencia de trastorno del sueño y que a su vez la presencia de trastorno del sueño va a generar mayor inflamación para terminar todo este circuito. Así que bueno, la discusión y preguntas las vamos a dejar cuando cerremos. No sé cuántas van a quedar. Hermoso, como siempre. Si quieren y les parece, como decías, dejamos las preguntas y los comentarios para el final y pasamos a la siguiente charla. ¿Majo? Les iba a contar cómo estudiamos nosotros dentro del resonador
lo que son la interpretación de las emociones mediante rostros muchas veces, como es en este caso las caras de Ekman. Y cuando hacemos eso dentro del resonador podemos saber cuáles son los correlatos neurales, esas áreas del cerebro que se encienden y en donde, bueno, cada valencia emocional tiene su propio correlato neural, ¿no? Entonces son estímulos que nos sirven tanto para ver a nivel de la conducta si la persona puede decodificar las emociones correctamente o no. Tal vez son muy conocidos los casos de autismo en donde los niños no logran entender cuál es la emoción que presenta ese rostro, hasta, bueno, ver también cuál es su correlato neural. Y como ya les decía, bueno, cada emoción tiene su propia red que la soporta y que inclusive son muchas veces procesamientos automáticos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en este tipo de experimentos, como muestro acá en la diapositiva, lo que realmente, digamos, uno no les pide que decodifiquen la emoción, sino, por ejemplo, que decodifiquen si se trata de hombre o mujer. Y a la vez uno puede medir la respuesta galvánica. Muchas veces cuando uno pone una cara emocional, a pesar de que la tarea explícita es decodificar si es un rostro femenino o masculino, eso ya, aunque sea involuntariamente, se procesa como emocional, por eso tenemos respuestas galvánicas. Pero bueno, no me quiero exceder para nada en el momento, así que les agradezco a todos y yo estoy súper feliz de que pasemos al debate. A mí lo que me interesa es sobre todo la decodificación de las emociones. Uno puede estudiar el estado emocional, que es algo que entiendo que es súper relevante para ustedes que son cardiólogos y quieren saber cómo se siente el sujeto. Por ahí en el laboratorio lo que yo hago es cómo la gente comprende las emociones de los otros y las puede interpretar de alguna manera, desde los estímulos visuales como estos rostros, hasta también en el tono de voz, ¿no? Muchas veces uno cuando escucha una voz, aunque no vea a la persona, si le hablan por teléfono, puede suponer el estado emocional de aquel que les está hablando. Y las técnicas que uso sobre todo son la resonal, que mide el cerebro en actividad, mide al cerebro, digamos, es una medida indirecta del metabolismo cerebral, del consumo de oxígeno, que nos puede mostrar cuáles son las áreas que están más activadas cuando uno hace determinada tarea, en contraposición a cuando uno hace una tarea diferente o cuando uno descansa. Y bueno, eso es sobre todo lo que trato de investigar en el laboratorio. Mi pregunta es, ¿cómo se procesan las emociones a nivel cerebral? ¿Cómo se codifican y cómo se expresan? Tanto a nivel visual como también en la voz. Una pregunta, Lucía. Dentro de esta investigación que estás llevando a cabo, ¿qué conclusiones, ¿no? Así por ahí, quizás a grandes rasgos, para que nosotros lo entendamos, has podido sacar hasta ahora? Algo que quizás a vos en la visión de tu trabajo te haya sorprendido o al contrario, que haya reafirmado algo que vos ya sabés. Es una excelente pregunta. Creo que una de las cosas más ricas que yo he estudiado es qué pasa cuando hay un circuito cerebral que nosotros sabemos que se usa para procesar estas emociones que sufre algún tipo de daño. Entonces, por eso trabajo mucho con pacientes con epilepsia refractaria, epilepsia resistente a la medicación, que son epilepsias focales, y los estudio antes y después de la cirugía. Estos pacientes muchas veces tienen una cirugía resectiva y a veces estas áreas emocionales muchas veces se operan y se sacan. Bueno, ¿qué pasa con ese paciente después? La resección de la amígdala es algo muy común que ocurre a veces en epilepsia. Y mi pregunta es, ¿estos pacientes a quienes se les saca la amígdala pueden de alguna forma poder entender las emociones después de esto? Aún si era la amígdala que usaba antes para decodificar esas emociones. Algo muy sorprendente en nuestros estudios es todos los que son los fenómenos de plasticidad cerebral. El paciente aprende de nuevo a poder decodificar estas emociones y cuando lo metemos en el resonador y queremos ver
qué es lo que pasa en su cerebro, vemos que tiene un bypass, que empezó a reclutar otras áreas que anteriormente no se encargaban de esa tarea de decodificar las emociones para poder hacerlo. Eso creo que es algo muy, muy mágico cuando uno lo observa, y hemos tenido la oportunidad de observarlo, bueno, y de publicarlo. Súper interesante. Y esto tiene un correlato clínico, me imagino también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, tenemos todo tipo de pacientes cuando sobre todo la epilepsia en este caso eh, interrumpe esa red neuronal encargada del procesamiento emocional. Hay algunos que ya están impedidos de hacer ese procesamiento y que les va muy mal en las tareas de decodificación de las emociones. Y bueno, ellos cuando se operan muchas veces en general no pierden nada porque era algo que ya no tenían. Algunos casos en donde sí puede repercutir, que por ahí los operan a pacientes que antes eran capaces de hacer la tarea a nivel de la conducta y que tal vez después de esto no sean tan buenos, pero esos son la menor cantidad de casos, y muchas veces la explicación que nosotros le damos es cuando se hace la resección de una amígdala que ya estaba comprometida por la epilepsia. Muchas veces esa amígdala ya no era usada para hacer tareas, era un tejido que estaba dañado, que no estaba teniendo esa tarea, y si el paciente podía hacer la tarea seguramente ya venía con algún fenómeno de plasticidad en donde estaba reclutando por ahí la amígdala contralateral. Y lo que más nos interesa a nosotros es ver cuando en esos pacientes en donde tal vez esa amígdala que se saca tenía implicancias y estaba en esta red en donde se procesaban las emociones, igualmente el paciente puede hacer la tarea perfectamente al cabo de un tiempo de ser operado. Me quedé pensando en tu ¿O algún presentación, comentario? Ceci, con respecto a las emociones y cómo bajar esto a la cardiología, ¿no? Y creo que hoy hay múltiples formas de bajarlo a la cardiología porque, a ver, las emociones, como bien dijiste, tienen un componente evolutivo y no son ni positivas ni negativas mientras no sean tóxicas, ¿ok? O sea, por ejemplo, no sé, la culpa está asociada a una emoción negativa, pero en realidad la culpa es quien nos mantiene dentro del clan, vínculos que necesitamos, ¿no? Entonces, no está mal sentir culpa, es parte de nuestra evolución. El tema es cómo nosotros manejamos esa culpa, cuánto tiempo dura esa culpa, ¿no? O sea, a qué nos lleva. Entonces, primero pensar esto de las emociones. Y por el otro, que vos hablabas de la inflamación, ¿no? Y la teoría de la inflamación. Hay muchas cosas que sí están probadas, como por ejemplo esto de haber encontrado bacterias de la boca en placas ateromatosas, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, o sea, nosotros sabemos que las emociones a través de la amígdala y el glutamato y bueno, y una serie de cosas que suceden en el medio, que impactan en el hueso, que se descarboxila la osteocalcina, toda una cuestión hormonal y neurohormonal, hace que cambie la saliva y que la saliva sea más espesa, y le hacemos una saliva simpática, ¿no? Una saliva de estrés. Y esa saliva de estrés, ¿no? También va a afectar, va a terminar afectando, si es de forma crónica, la boca. Y si yo afecto el microbioma de la boca, voy a tener gingivitis y periodontitis. Y eso va a significar una permeabilidad intestinal. Y nosotros voy a tener una low grade inflammation, una inflamación de bajo grado, una PCR aumentada y todo eso, sino que si a mí me sangran las encías al cepillarme, quiere decir que mis bacterias de la boca estuvieron conectadas con la sangre. Sí o sí, ¿ok? Eso puede haber, eso es lo que nosotros llamamos permeabilidad oral, más allá de la permeabilidad intestinal, que también puede venir por el estrés, ¿no? Entonces ya con esa permeabilidad oral, haber encontrado bacterias de la boca en otros lugares, en el Alzheimer, por ejemplo, se encuentra en el cerebro, ¿no? Pero en el caso, digo, cardiológico que nos trae acá, se encuentra en las placas ateromatosas. Y varias de las bacterias que tenemos se encontraron ahí. Entonces eso también vincula a las emociones tóxicas o el estrés crónico con la ateromatosis. Y por otro lado también el estrés, una de las cosas que hace, como gasta tanta energía, el estrés crónico, el estrés agudo también, pero el estrés crónico está gastando constantemente energía, la persona suele tener fatiga, y una de las cosas que tiene es impacto intestinal, ¿no? Por el conocido eje intestino-cerebro, pero aparte lo que hace es aumentar la permeabilidad intestinal para lograr meter más agua, sodio y todo lo glucosa y todo lo que necesitemos para mantener ese eje de estrés andando. Esa permeabilidad intestinal también genera inflamación de bajo grado, ¿no? Y si ponemos como un componente inflamatorio primero antes que la placa ateromatosa, bueno, hablar de emociones siempre es interesante. Para mí, todos los cardiólogos deberían preguntar cómo está la boca y si sangran las encías.
Porque creo que, o sea, aparte lo preguntamos un montón y las personas dicen, no, pero solo cuando me cepillo. Sí, pero no está bien. Entonces, nada, eso. Se me Gran viene. dato, mira, ahora lo voy a incluir en mis preguntas para los pacientes de consultorio. Y me encantó tu comentario, Lucía, y me hacía pensar, y esta pregunta te la hago a vos y se la hago a todas las disertantes, al panel de expertos. Que es una pregunta que nos hacemos mucho y que nos hacen mucho también cuando tenemos charlas sobre este tema, sobre el estrés y el impacto cardiovasculares, ¿cómo lo podemos medir? ¿No? En el consultorio o en la práctica diaria, ¿qué herramientas podemos tener a la mano quizás? O bueno, solicitar algún estudio si hace falta. ¿Cómo podemos medir esto? ¿No? Como para ir llevando algún correlato, porque en la medicina, cardiología, bueno, en la medicina en general estamos acostumbrados a ver parámetros de laboratorio, parámetros biológicos, estamos acostumbrados a medir cosas. ¿Hay algo de todo esto que se pueda medir? Mira, la verdad es que estos son temas que son muy de la psiquiatría y si bien la medicina ha avanzado muchísimo, la psiquiatría sigue siendo lápiz y papel. El autorreporte muchas veces, bueno, escalas que sí tienen ciertos datos normativos, con lo cual son más serias y uno les permitiría medirlos, pero sobre todo a nivel del consultorio es la entrevista psiquiátrica y las diferentes escalas que hay de ansiedad, de depresión y de diferentes tipos de procesamientos emocionales. Más allá de que uno en el laboratorio tenga técnicas más sofisticadas, pero uno no se pondría a hacerle respuesta galvánica, tal vez, a un paciente que llega al consultorio de cardiología. Pero bueno, Cecilia está trabajando en una tesis muy linda al respecto, así que seguramente también tenga su input. Veo ahí que Cecilia quiere decir algo, así que te paso la palabra, Ceci. ¿Algún comentario al respecto? No, es que me reía de esto porque me leíste la mente, es nuestra pregunta siempre. Yo te escuché que dijiste esto y digo, ay Dios, la pregunta, ¿cómo miden ustedes? Y aparte nosotros desde este consejo llevamos siempre este mensaje a todo el resto de los consejos y nos dicen, bueno, ok chicos, ¿y cómo medimos? Queremos que nos digan con qué y de qué manera. Y la verdad que en esta tesis para mí fue un gran planteo. ¿Cómo voy a medir? ¿Cómo voy a medir a los pacientes que tienen estrés? Entonces sí, usé, en este caso el protocolo está armado básicamente con un test psicométrico y ese test psicométrico acoplado con algunos mediadores inflamatorios que no se va a hacer una sola cosa y acá nos encontramos con una dificultad que no todos pueden tener el mediador inflamatorio y es lo que nos pasa en el consultorio también, ¿no? En la vida real. Entonces es mucho más fácil el test psicométrico. Y bueno, y además nosotros usamos, de paso, esto lo cuento, estamos haciendo un registro de estrés, ansiedad, depresión y trastorno del sueño a nivel nacional en pacientes con síndrome coronario agudo y usamos encuestas psicométricas. Usamos PCQ para ansiedad, estrés, usamos escala de Atenas para sueño, el cuestionario de Beck para depresión y bueno, va a ser lo que tenemos a mano para poder cuantificar. Por ahora creo que es lo que hay, ¿no? No sé qué. Yo creo que es conocer al paciente, lamentablemente, que es algo muy difícil a veces en consultas rápidas, pero conocer un poquito del contexto de ese paciente siempre nos va a ayudar. Sí, me resulta interesante también tener en cuenta esto de los parámetros de inflamación, ¿no? Por ejemplo, la PCR, que en cardiología también se usa mucho, puede ser negativa. Falsamente, digamos, no es que sea un falso negativo, pero por ejemplo, se ve que en personas con mucho sobrepeso y resistencia a la leptina, como la leptina actúa como una citoquina, cuando el cuerpo se hace resistente a las citoquinas, que es algo que se estudió mucho en el COVID, se hace resistente a las citoquinas y entonces el hígado mismo no produce la PCR. Claro. Porque piensa que no hay inflamación. Entonces, ojo con eso, porque hay personas que incluso decís, che, o sea, tenés un muñón infectado y le medís la PCR, no, pero la PCR le da 0,5, sí, está bien, pero tiene un muñón putrefacto. Y eso se explica
por resistencia a las citoquinas, que es algo que pasó mucho en las personas con sobrepeso en el COVID, porque claro, el sistema inmune, o sea, se generó una resistencia al leptina, una resistencia a las citoquinas, y actuó hasta que, digamos, explotaba todo, y por eso, digamos, tuvieron muchísimos más problemas. Pero bueno, eso para tener en cuenta que a veces los parámetros de inflamación, bueno. Sí, que a veces Perdón, no, Ceci. para cerrar eso, es sobre el marcador de inflamación, que también en las revisiones que hice también antes al respecto, a nosotros nos sugieren no un solo marcador, a veces es como hacer una combinación. Está bueno lo que decís, porque yo te escuchaba y digo, claro, si yo le pido un solo marcador y ese marcador es normal por papá, listo, no, me quedo como corto. Entonces, bueno, en la tesis yo puse a usar varios marcadores inflamatorios, como cisteína, relación neutrófilos linfocitos, interleuquina 6, PCR. Entonces eso más el test psicométrico, más respuesta del cortisol y otras hormonas. Entonces como que vos vas a tener varios elementos para poder decir si está o no está, pero sigo pensando que el test psicométrico es lo más fuerte. Y después el juicio clínico, ¿no? Porque como decía Lucía, tiene un muñón infectado, la PCR es negativa y algo no está bien. Total, exacto. Tengo una pregunta para la doctora Lucía Di Napoli, porque yo pensaba, bueno, acá estamos desde la cardiología y ¿cómo lo ves vos en tu consultorio a tus pacientes, en tu ámbito privado, al aspecto emocional en cuanto a los síntomas cardiovasculares, ¿no? Porque nosotros siempre partimos, como somos cardiólogos, partimos siempre del corazón y bueno, a ver qué le pasa, pero ¿cómo lo ves vos en tu consulta? ¿Cuántos de tus pacientes, quizás no sé si tenés el número, pero en tu percepción, cuántos de tus pacientes sufren del corazón? ¿Te quejan de algún dolor de pecho, de palpitaciones? ¿Quiénes lo manifiestan? ¿Cómo es su perfil? Si has observado algo de eso. Te diré que pocos, o sea, me llegan ya muchos ya tratados, trabajados, con infarto, digamos, ¿no? Placas, etcétera. También están aquellos de la plaquita única que vienen a ver si toman o no la estatina, pero poco relacionado así íntimamente con la cardiología, con la cardiología propia corazón vascular, sí, un montón, porque bueno, yo creo que es tan amplio lo que abarca, no solo esto de, digo, bueno, lo de la boca, lo del estrés, lo del intestino, es tan amplio lo que puede generar, digamos, una teromatosis, ¿sí? Esto que nombraba de la homocisteína, cuántos pacientes tienen problemas en la metilación, y entonces no es el fólico, no es la B12, es la metilación, o sea, hay un montón de causas que pueden hacer que se inflame esa arteria. Particularmente, hoy sí me llegan muchos pacientes que tienen las emociones desbordadas, ¿no? Creo que es una problemática muy de la actualidad, porque estamos viviendo constantemente bajo estrés, constantemente gatillados por imágenes, por el celular, por las propagandas, de lo que deberíamos tener, ser, y no, estamos siempre en esa búsqueda muy dopaminérgica por momentos. Entonces, bueno, eso tiene un impacto, porque también una cosa es el estrés agudo, otra cosa es el estrés crónico, una cosa es una emoción aguda y una cosa es una emoción tóxica. Y pensemos que el pensamiento tóxico, la emoción tóxica activa el sistema inmune y muchas veces el sistema inmune no sabe cómo resolverlo. Entonces, sucede esto, pero es muy amplio porque son muchos factores a tener en cuenta. O sea, en la medicina nada es esto es igual a esto, sino que todo esto me puede dar esto. Como que las emociones tóxicas nos inflaman, ¿no? Las emociones tóxicas nos inflaman, activan el simpático. Bueno, hay toda una red ahí y, por ejemplo, falta mucho freno de la amígdala. Eso sí nos falta mucho es un PAC, que es la sustancia gris periacueductal, ¿no? O sea, algo que nos baje, que nos mantenga conectados, esta sensación. Le falta mucho a la gente espiritualidad, conexión con objetivos concretos en conjunto, ¿no? O sea, hay gente que lo encuentra en la religión por ahí, eso como que lo tranquiliza, pero bueno, hay un montón de personas que vos les decís, che, ¿te sentís conectado a algo más grande que vos? Y la verdad es que no. Y eso dificulta mucho más frenar a esa amígdala, ¿no? Porque tenemos la amígdala conectada, debería estar conectada a un montón de núcleos, entre ellos, como dijo ella, el hipocampo, ¿no? Viene la amígdala, pasa tal cosa, y el hipocampo vuelve y le dice, no, pero ¿te acordás que la otra vez nos pasó y lo resolvimos de esta forma y todo fue feliz? Entonces yo me puedo calmar.
esa amígdala, ¿no? Pero para eso tiene que haber neurotransmisores inhibitorios, tiene que haber serotonina, que hoy está bastante en falta, tiene que haber un montón de cosas que abracen a esa amígdala, por decirlo de alguna forma, y que pueda bajarnos. Y hoy está difícil bajar los estados de ansiedad, bajar las emociones que nos van generando toxicidad. Está difícil. Me hiciste pensar en los estudios de Rosansky. Rosansky estudia bastante la cardiología del comportamiento y habla de esto del sentido de propósito y cómo el sentido de propósito, que quizás tenga que ver con esto de estar conectado con algo más grande, Sí. Reduce los eventos en el tiempo, ¿no? Aumenta la sobrevida, entre muchos otros factores, ¿no? Sí, a veces es algo que le proponemos al paciente, generar propósitos inmediatos de hoy, propósitos a mediano plazo y propósitos a largo plazo, y eso es muy interesante. También otra cosa que deberían empezar a dar son hongos adaptógenos. Bien, de ese tema, la Tengo, verdad es que estaría buenísimo abordarlo. Te tengo una, tiro la pelota, Ceci. Tengo una pequeña pregunta para Lucía, para la doctora Cecilia, para quien quiera, para el panel. Recién la doctora Di Napoli dijo algo que muy importante con respecto a las emociones, como que las catalogamos como emociones tóxicas y no tóxicas, pero en realidad la emoción en sí tiende a ser neutral hasta que es codificada, ¿no? Entonces mi idea es, ¿existe la emoción tóxica? ¿Es la emoción tóxica lo que llega a la inflamación? O porque en realidad si nos ponemos a ver, la emoción en sí dura segundos. Quien perpetúa la emoción es la decodificación, ¿no? Entonces también esa es la pregunta, ¿no? Para desglosarlo y saber que en realidad cualquier emoción podría ser tóxica si nosotros tendemos a aumentarla en el tiempo, ¿no? O dejarla para que impacte, ¿no? Eso quería preguntar a ver qué les parece. ¿Alguien quiere decir algo? Si no, yo digo. Pero, le cedo la palabra a no, a ver, Lucy. el tema Sí, es la pues muy en toxicidad que relación con lo que genera en hablaba nuestro recién. cuerpo una emoción, que puede ser cualquiera, pero hay que ver cuánta toxicidad genera esa emoción en nuestro cuerpo, ¿no? Y mucho de esto que sucede, la amígdala, digamos, puede liberar un montón de glutamato por ciertas emociones, a vos te libera cierta cantidad de glutamato, a mí me libera otras, a cada, que va a tener que ver con un montón de cosas, con cosas transitadas en nuestra vida, ¿no? Es lo mismo, yo puedo tener un apego seguro y entonces pasa algo y digo, no, seguro que esto va a estar todo bien, y después tenés alguien que tuvo un apego ansioso y está, pero si pasa algo, pero si, y depende, capaz que en una situación de miedo es mejor estar uno con un apego ansioso que nos va a salvar, y no con un apego seguro que te va a decir, no, no pasa nada, y al final sí pasaba, ¿no? O sea, cómo nosotros vamos a interpretar lo que está sucediendo alrededor, que es a través de los sentidos y pasando por la amígdala, bueno, va a impactar distinto en nuestro cuerpo. El tema es la toxicidad que esa emoción puede llegar a generar. Y también si la tapamos o no, o sea, pasarla por el cuerpo y nombrarla y poder expresar la emoción que uno tiene, no es lo mismo que tenerla y dejarla adentro, Buenísimo, porque se entonces expresa por eso, por... eso estaría bueno, entonces ahí tenemos también un dato que está bueno, que es como la educación de nuestro paciente también con respecto al tema emocional, ¿no? No solamente medirlo, a ver qué emoción y cuán estresado está, sino que él sepa que existen esas emociones que le impactan y que la forma en que le impacta también es cómo él las procesa y el tiempo que las deja entonces está bueno eso que decís porque por ahí también no solamente nos falta hablar con nuestros pacientes sobre qué les pasa y qué les está pasando, sino que también sepan que eso puede ser también modulado y que el principal modulador es uno mismo a través de todo eso que vos has dicho, por ahí las creencias, la religión o cualquier cosa que nos permita neuroadaptarnos, ¿no? Porque si Sí, no pareciera como el estrés, ¿viste? Todo el mundo habla del estrés, el estrés. Yo he tenido muchos pacientes que me dicen, y bueno, pero ¿y qué hago con el estrés? Sí, sí, es mi vida. Es como que siempre pareciera como algo externo y que no lo podemos controlar.
y muchas veces llevar eso al llano de que en realidad no es lo que está sucediendo, sino cómo no lo estamos neurocodificando también, ¿no? Sí, yo creo que va mucho también por la activación del parasimpático. O sea, el objetivo, al fin y al cabo, es activar el parasimpático para poder bajar el simpático. Y hoy en día hay muchas técnicas más allá de la respiración, ¿no? Pero básicamente, ¿cuántos minutos nos tomamos al día para estar en el momento en el que estamos? Siempre estamos más allá, teniendo que hacer esto, de acá me voy a tal lado, de acá, o sea, entonces, ¿cuánto tiempo nos tomamos realmente para decir en el medio de la nada como, ¿cómo estoy? Esto que hablaban de la interocepción. ¿Cuánta gente tiene interocepción? ¿Cuánta gente hay gente que vos le decís, bueno, ponete así y decime, o sea, si sentís el latido del corazón y no lo sienten el latido del corazón. Y parece algo obvio, pero no lo sienten. Entonces, es muy difícil censar qué es lo que está pasando en el cuerpo cuando tampoco te detenés a poder respirar, a poder sentir qué es lo que te está pasando. Y particularmente esto de las emociones, y esto tiene que ver también con la evolución, los hombres tienen muy mal manejo, ¿no? de las emociones, y de hecho los hombres son bastante más límbicos. Nosotros pensamos un montón, o sea, antes te vas a probar un vestido, te probás 15, te fijas de qué color lo querés, si te gusta de esta forma, si no, te lo cambiás, el chabón va y se compra una remera, dice, ¿te gustó? No sé, me la compré. Ya está, o sea, somos totalmente distintos y en eso ellos lloran mucho menos en el general, ¿no? O sea, estamos generalizando, lloran mucho menos y atraviesan mucho menos la emoción de esa forma, no la hablan tanto. A nosotros nos pasa algo, en general vas y se lo contás a una amiga, o sea, de alguna forma la tenés que sacar esa emoción de adentro. Entonces Ahí, también hay distinto manejo de las emociones ahí. ahí en uno de los trabajos, yo lo pasé como pues, bastante rápido, viste que hay uno que hablaba de la resiliencia neurobiológica. Esos pacientes, cuando les es más fino el de trabajo, a los pacientes que vivían en barrios ruidosos, que tenían problemas matrimoniales con test psicométricos, también hicieron evaluaban la percepción, cómo ellos, o sea, se sentían, ¿entendés? Más allá de tener todo este medio externo. Entonces, los que tenían menor percepción, su percepción frente a todas estas situaciones estaba modificada, tenían menor actividad amigdalar y esos pacientes en el seguimiento tuvieron menos eventos cardiovasculares. Entonces, es como interesante. No sé Buenísimo. si Lucy ahí le pasó como te iba a vincular si vos dentro de los trabajos que vos hiciste en tu historia, ya para cerrar, porque Lucy dice, me echan de la facultad. Si vos hiciste o en tu experiencia, se me ocurrió con lo que preguntó recién Julieta, algún trabajo de investigación con intervención psicoeducativa que vos hayas realmente visto y observado algún cambio en todos, digamos, estos paradigmas que vos usás para estudiar las emociones. ¿Tenés alguna experiencia concreta de eso para contarnos? En realidad, no, yo no me metí en esas cosas, pero bueno, dentro de lo que es la neurociencia cognitiva y también todo lo que es la salud mental, siempre que pensamos en emociones adaptativas o no adaptativas, esto se tiene que juzgar respecto del contexto en el que se produce la emoción. Obviamente, ante una situación de duelo, si hay una persona que se siente alegre, bueno, eso nos está hablando también de patología. Y lo que se trabaja siempre desde todo lo que es el mindfulness, sobre todo con las emociones que se cronifican, es pensar en cuáles son esas cogniciones, esos pensamientos que dan lugar a que uno se sienta así, poder identificar cuando alguien se siente triste, cuál es la idea que se le cruzó por la cabeza, a qué pensamiento lo asocia, como para poder trabajarlo, que es, bueno, en lo que se basa la mayoría de las psicoterapias. Y ahora que vos estás investigando con mindfulness y todo eso, lo debes ver muy claramente, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, porque el trabajo de investigación, para que sepan, se trata justamente de básicamente hacer una evaluación de pacientes reclutados que tengan estrés y vamos a hacer la intervención con mindfulness y lo vamos a ver en el seguimiento si esos pacientes si hay una mejoría. Entonces, por supuesto que como dijo ella, mi dificultad fue cómo medimos estrés. Y acá tuvimos una disquisición de psiquiatría de todos lados, una asesoría por dónde ir, con qué medir y bueno. Decidimos con un test psicométrico y una combinación, como dije hace rato, de los dos elementos, biomarcadores y test psicométricos. Los pacientes van a entrar a un programa y después los vamos a evaluar post programa a ver si hay alguna modificación de alguno de estos parámetros. Y después les contamos.
Hay un par de comentarios ahí en el chat, se los leo, de Aida Caballero, muy interesante, muchas gracias por el tiempo y por compartir experiencias e información, y de Aníbal Castellano, da la impresión que uno como cardiólogo ve claramente que nuestros pacientes nos manifiestan y nos muestran muchas emociones y uno supone que lo afectan en mayor o menor manera, se nos hace difícil mensurarlo, como decían en la mesa, para ver si podemos hacer algo más. Sí. Y después decía Patricia Ortiz, ¿se les pueden derivar pacientes para ese estudio? Pregunta Patricia. ¿Están permeables las panelistas para que se deriven pacientes? ¿De recién dicen o no? Para el estudio de investigación. Sí, lo mandó recién, así que hace un minuto, así que sí. Si querés, Patricia, que estás por ahí, coméntalo. Sí, para el estudio que estaba comentando recién la doctora, de los pacientes con estrés que están haciendo ahora, si se les pueden derivar pacientes o les interesa que le derivemos pacientes. Porque justamente hoy vi una paciente en consultorio que está con una carga emocional enorme, con una inestabilidad tensional que está en relación a todo este estrés que está pasando. Y bueno, y hoy lo estaba hablando con ella de esto, que le termina afectando su salud física, y me parece que por ahí estaría bueno si la pudieran incorporar. Sí, básicamente en realidad van a ser pacientes que tienen que tener ciertas características, son pacientes con síndrome metabólico y estrés. ¿Está bien? Bueno. Y tienen que estar o acceder a zona San Isidro, Buenos Aires, no sé dónde estás vos, pero Estoy sí, en zona oeste. le va a quedar como medio otras manos. Sí, medio Pero, porque además el programa, ¿sabes cuál es la dificultad? Al menos por lo menos para que sea etapa, que el programa es presencial. Es presencial una vez por semana, después el acompañamiento online. Pero bueno, claro. cuando lancemos el programa del consejo, después lo vamos a extender. Pero bueno, si no, esa es la limitación, nada más que tiene. Pero si no, sí. Bueno, gracias. Gracias, Patricia, por tu comentario. Bien, Ceci, creo que estamos un poquito ya pasaditas del horario y si les parece damos por finalizado este Ateneo del Consejo de Aspectos Psicosociales. Muchas gracias a todos por la participación y desde ya muchísimas gracias al panel. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.